Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, días todavía. Vamos a dar inicio a la sesión virtual 2 de la segunda semana. No sé, la idea de, pues si se quedaron con alguna duda de lo visto, pues para que me escriban y me digan qué dudas tienen, pero bueno, digámoslo así que lo que les enseñé. De, de las premisas, yo creo que no hay espero que no haya ninguna duda, si no me van diciendo, ¿sale? Bueno, el día de hoy quiero explicarles que es un ensayo. eh, y esto me baso en un trabajo que hizo un chico que se llama Alfredo Alejandro Aguilar Nava, sobre la industria musical, ¿no? Y su adaptación al surgimiento de Internet, que bueno, que ahora ya más bien son las plataformas digitales, ¿no? Bueno, vamos a ver que el ensayo es un escrito pues muy académico que se desarrolla sobre en todo en entornos académicos, en entornos universitarios, eh, y que de ahí pues se utiliza para hacer reflexiones sobre pues problemas sociales, culturales o situaciones sociales y culturales que pueden existir en nuestra sociedad, ¿sale? Entonces, el ensayo, como otro trabajo universitario, otros trabajos universitarios pueden ser los artículos, los reportes de lectura, los resúmenes. Se impone la utilización de un lenguaje formal mediante el uso correcto de las reglas gramaticales y la puntuación. ¿Sale? Es un texto muy formal, es un texto en donde pues se reflexiona mucho, se analiza, se argumenta, se dan evidencias para, para bueno, indicar que lo que yo estoy diciendo pues es una verdad. El debate en los ensayos es justamente eso, que lo que yo estoy diciendo es una argumentación que es verdadera y que esa es mi postura, si yo veo el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta diapositiva que están viendo es una cita, que también era algo que les voy a enseñar el día de hoy. Esto lo dijo Sánchez y Alba Ladejo en el 2006 en la página 5. Los ensayos, como los artículos y muchos de los textos universitarios o de preparatoria, cuando hago un copy-paste, pasa esto, ¿sale? Pongo entre comillas, ajá, y digo quién lo escribió, ¿sale? Eso es una cita. El ensayo muestra y expone la interpretación personal del autor sobre el tema, ¿sale? Es un texto muy personal, ¿sale? Es muy personal eh, porque es tu visión de la realidad, ¿sale? Es una visión muy particular de la realidad y sobre eso gira todo en relación a lo que tú piensas. Por ejemplo, aquí tengo un libro que hizo un maestro de la Universidad Iberoamericana, El fin de la razón, la deconstrucción emocional de la democracia moderna, propuesta desde la comunicación. Y lo que hace este autor es, pues son cuatro ensayos y él da su visión de la modernidad. ¿Qué está pasando con ese periodo histórico? Si este periodo histórico ya acabó. Por ejemplo, él habla de la especulación de lo informativo, dice, hacia la cerrazón, el mundo de la ira y la solidaridad como un antídoto. Ese es su tema. Hay que ver cuál es, no lo he leído este capítulo, cuál es su tesis que él expone y cuáles son los datos que él propone él lo divide en tres partes y, o ver, déjeme ver si es más, sí, en tres partes, habla del sentido de la ira, que somos una sociedad pues sí, que está muy enojada. eh, y bueno, él habla que la solidaridad es muy importante
entre las cuestiones, ¿no? Dice, una de las finalidades es la solidaridad en lo público y en lo privado, como antídoto a la ira, al miedo que en nuestros días promueven la cerrazón. Yo lo conozco, incluso fue en un momento dado mi jefe, y no lo recuerdo por ser solidario, ¿eh? Pero nada solidario. Entonces, sí es importante a veces que el escritor sea eh, una persona que sea coherente con lo que escribe y con lo que siente. Realmente, ahorita que habla de la solidaridad, no, o sea, no, conmigo no fue solidario, al contrario, ¿no? Entonces, eh, o no sé si ya cambió y ya sabe, y ya dice que pues, es importante, pero siempre esa parte del autor tiene que estar muy vigente, ¿no? Eh, Hay que leer para hacer un ensayo, hay que leer mucho, ya sea lecturas en libros, en artículos, ensayos, en, en páginas web, porque al final pues se entrega un documento de análisis. Acuérdense que el ensayo lleva un planteamiento inicial, una introducción, en donde se pone pues la postura del autor con respecto al tema y posteriormente se desarrolla el cuerpo del trabajo y ahí, por ejemplo, se citan, ¿no? O sea, ustedes están haciendo esta, es la actividad de la era de Internet, estamos trabajando en la era del Internet, la lectura en la era del Internet, ¿no? Entonces ustedes tienen que poner una posición, o sea, ustedes están de acuerdo que las personas deben de leer ahora más en Internet que en un libro impreso. O sea, ¿cuál es su reflexión? Mucha gente no le gusta leer en digital, se le hace muy complicado leer en digital. Entonces, prefiere o no leer o buscar ambientes diferentes. Entonces, creo que es un poco, aquí es donde tenemos que ver qué me deja a mí la lectura en entornos digitales. Yo les he recomendado que pongan, que vean charlas TED sobre ese tema. El estilo de escritura propia de la academia, que no es descriptivo ni narrativo, sino expositivo e interpretativo, expones e interpretas, expones un tema y lo vas tú a partir de tu visión interpretando. Se caracteriza por ir sustentando gran parte de las afirmaciones que se vierten en un documento por medio de citas. Las citas se presentan a través de unos códigos propios del lenguaje académico. ¿Qué es el código propio? Es la organización de los datos. Por ejemplo, esta es una cita, lo que ustedes están viendo, y tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba las comillas, en la parte de abajo las comillas, lo cual implica que, que dentro de los códigos del lenguaje académico, eh, si yo pongo dos citas, estos dos signos, dos comillas, quiere decir que no es mío. O sea, que eso que se está poniendo no es mío, sino de otra persona. ¿Qué persona? Pues después del punto o seguido, se pone primero el apellido, entre paréntesis, capitán, así se apellida el autor, 2012, que es la fecha del libro, de la publicación del libro, y la página 16. Si ustedes ven que el documento tiene más fechas, por ejemplo, 6 de junio del 2012 se pone completo, 6 de junio, depende de la publicación. Los libros regularmente un autor publica un libro por año, solamente que sea un erudito puede publicar más, pero no, por el proceso de elaboración. Por ejemplo, aquí son bueno, es una editorial siglo XXI en relación con la Universidad Iberoamericana. Entonces, por ejemplo, esta persona, Manuel Alejandro Guerrero, es un doctor,
en ciencias sociales, en comunicación, no me acuerdo bien. Él lo que hace es, son ensayos. O sea, lo que él hace es, escribió alrededor de 4 ensayos, ahorita les digo cuántos ensayos hizo, y los juntó en este libro. O sea, lo cual pues es una tarea titánica para el editor. ¿Quién es el editor? Sí, son 4 ensayos. Un editor es la persona encargada de darle sentido a los escritos de un autor. El editor se tiene que sentar, tiene que ver si hay una hilación posible entre los 4 temas que él maneja dentro de sus ensayos, tiene que ponerle el título, el subtítulo, ajá, tiene que buscar que el tipo de letra sea el adecuado, tiene que las dos pantallas, digo, las dos portadas, eh, es una tarea muy interesante la que hace el editor. Muchas veces, bueno, y este es un trabajo que no se hace de la noche a la mañana, ¿eh? Porque se tiene que a veces corregir. Y cuando se corrige, bueno, pues el escritor tiene que regresar a su texto y corregir cuestiones de estilo o a veces de contenido, de profundidad. Si falta, por ejemplo, citas, si falta algún dato, alguna argumentación, pues lo tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, un libro, pues sí se lleva. Este es un libro pues, no muy amplio porque son 100 ni 100 cuartillas. Puede ser que se haya sacado en 6 meses, porque aparte, bueno, los editores tienen varios libros, tienen varios, vamos a decirle, hijos, no, ¿cómo se le llama? Ahijados, porque el papá del libro es el autor. Entonces, el editor pues se encarga. Yo estuve en la presentación de este libro, que es Nunca fuimos el mismo, de Liat Vara, que es una serie de relatos muy personales, combinado como con poesía, eh, y como muy intimista, muy existencialista. Dice, puede ser también que esté paralizado por la culpa. Entonces, habla de él mismo, de su situación, de cómo él se siente como persona. Entonces, él estuvo en la presentación y el editor, son 11 textos que hizo Eliab y que pues llevan esa misma finalidad, explorarse a él mismo. Entonces, pues sí se tardó, lo estaba explicando el editor, que se tardó y que incluso en la presentación del libro le dijeron a Elías, oye, ¿y cuándo publicas el otro? Dijo, no, pues todavía, yo creo que el otro año, porque todavía no he terminado y en lo que pasa el proceso de edición, etcétera, etcétera. Los documentos en Internet son más fácil de editar, entonces, y son más rápidos, entonces, por eso las fechas, ¿sale? Bueno, la organización de un ensayo, tener en cuenta la estructura de un ensayo es necesaria porque a la hora de comenzar a redactar tenemos que tener un orden en nuestras ideas y no plasmarlas al aventón. O sea, tenemos que tener una guía. Por ejemplo, en su ensayo tienen una guía. ¿Cuál es la guía? Pues cuando te dice, reflexiona sobre la situación de la lectura en Internet y haz 3 argumentos con premisas y conclusiones. De eso es lo que ustedes tienen que hablar. Ya tienen 3 temas. ¿Me explico? Por ejemplo, algunos hablan sobre los hábitos de lectura. Los hábitos de lectura en Internet. Yo a veces les digo, bueno, es que hay que irnos a los hábitos de lectura, pero en general, o sea, ¿qué leemos? ¿Cómo leemos? ¿Cuánto leemos al día? ¿Sale? O sea, en ese sentido, y cuánto de lo que leemos es formativo. Porque sí, pues ahorita, por ejemplo, en el tiempo que yo estoy aquí con ustedes, me llegaron un montón de mensajes. Entonces, pues sí los leo, pero algunos mensajes son pues intrascendentes. Otros mensajes sí son más importantes, pero pues lo que a mí realmente me gusta leer son artículos, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, eso es lo que yo leo. De acuerdo con Deli, déjenme ver, con Deli Barbosa,
En la introducción se presenta el tema, el propósito y la forma en que será desarrollado. No se trabajan conceptos, en la introducción no se cita, ¿sale? O sea, hay que tener mucho cuidado. Se presenta, voy a hablar de los hábitos de la lectura en entornos digitales con el propósito de hacer una reflexión de las ventajas y desventajas que tiene el hecho de leer no en impreso, sino en leer en otros formatos. Y cómo la forma en que será desarrollada, ¿no? La introducción tiene como función anticipar el texto que se desarrollará, o sea, decirle al lector de lo que voy a hablar para ver si él está interesado. Y si no, pues que no lo lea. Si está interesado, pues lo lee. Ujú. Eh, Se generan expectativas y se orienta la lectura. Esa es la funcionalidad. El desarrollo, los aspectos expuestos en la introducción y se les argumenta, ¿no? Y se argumenta la tesis. Se pone con claridad la idea central, basándose en, por ejemplo, ustedes ya tienen tres temas o subtemas, si lo queremos llamar así. Esos subtemas los van desarrollando. Cada uno puede ir citado o pueden hacer nada más dos citas, pero sí pueden, por ejemplo, otro es el precio de tener internet, el precio de tener internet en sus casas, en sus computadoras o en su teléfono celular. El internet, pues en nuestro país es caro, aunque la lectura digital, por ejemplo, sí es económica. O sea, los libros no salen tan caros en los entornos digitales. Te puede costar hasta la mitad de lo que te cuesta un libro impreso. Aquí ya entran muchos factores. A veces yo prefiero comprar el libro, por ejemplo, este me lo regalaron, me lo regalaron en PDF, pero no, en PDF no me gusta leer films. Yo preferí comprarlo, porque me parecía que era un texto bueno que me iba a aportar mucho y lo prefiero luego leer, y además hay trabajos que señalan que es mejor leer en formatos, ¿no? Que te concentras más que en estructura digital. Bueno, entonces, sí compro, dependiendo si son libros que no llegan a México, pues sí los trato de comprar. Eh, Se expone la idea central basándose en la literatura estudiada, también contiene una explicación del tema elegido, una discusión y se requiere. Entonces, ustedes ya tienen sus tres temas. eh, la brecha digital, muchos hablan también de la brecha digital, entonces pues hablas tú de la brecha digital y del problema que implica eso en la lectura, ¿sale? Y por último, bueno, en esta parte es importante por cuanto demuestra la capacidad de organización, el conocimiento de los géneros, tanto expositivos, argumentativos, por parte de lo quien está elaborando. Es una sección muy importante del ensayo, pues aquí es donde demuestras tu capacidad de organización y de orden del tema y tu argumentación, ¿sale? Obviamente, pues tiene un espacio más amplio que la introducción y las conclusiones. Y la conclusión se elabora una vez expuesto y fundamentado el argumento. Este aportará un 5% de la extensión, rescatan lo más importante que tú dijiste, etcétera, etcétera, ¿sale? A veces hasta lo hacen con bullets y como a veces muchos lo toman como un resumen, otros lo critican porque no es un resumen, sino más bien puedes poner puntos como resumen, pero analizados, ¿sale? Tienes que tratar de analizar lo que se está diciendo. Bueno, pues eso es la, la parte que yo les quería